Contador Andrés de Leo, ¿cómo le va? ¿Va? Bien, bueno, teníamos material que nos había quedado del día lunes para analizar. Si le parece, le pregunto por la ley de abastecimiento. A ver qué me puede contar y cómo puede ilustrar a la audiencia de en qué consiste y en qué instancia está, para Ujú. luego sí meternos con la política de lleno. Bueno, ¿qué pasa con la ley de abastecimiento? Un tema técnico. ¿Qué es la ley de abastecimiento? Es ni más ni menos que una ley que impide o trata de impedir que se haga especulación con los bienes producto de cualquier situación que pueda ser económica que haga que la especulación digamos, impida que la especulación de alguna cadena de la producción o de la comercialización de bienes impida la llegada de los bienes en tiempo, en forma y en precio a los ciudadanos. Esta es la ley de abastecimiento. Digamos, no es algo novedoso. Existe ley de abastecimiento, ley de defensa del comercio, ley de la competencia. Es decir, hace muchísimos años lo que se está pretendiendo es profundizar y agilizar una ley de abastecimiento. Desde el punto de vista técnico me parece que tiene, yo diría, más puntos a favor que puntos en contra cuando uno la empieza a leer o a desmenuzar. El problema pasa a ser una vez más, como ocurrió con la reforma del Código Penal y como ocurre con la reforma del Código Civil, que el gobierno equivoca los caminos para imponer y además lo está haciendo en un contexto de vulnerabilidad económica, lo cual la torna mucho más polémica la ley de abastecimiento. Entonces, en esta situación estamos, en una situación de discusión política. A mi juicio, una vez más el gobierno equivoca el camino, busca nuevamente el camino de la imposición por la del diálogo, y me parece que en este contexto va a ser más materia de polémica que de lograr apoyos básicos para ver cómo enfrenta la Argentina una situación económica de mucha mayor complejidad que la que estábamos acostumbrados en los últimos años, y me parece que se vienen momentos de tensión por lo menos con respecto a la disputa de la sanción de esta ley o no. Bien, por otro lado, y en concordancia con esto, tenemos el dólar dando vueltas. Tenemos un dólar oficial a Ujú. 8,40, con 39, con 50, va fluctuando, Ujú. y un blue que está en 14,20. Claro. En el medio, ¿tenemos el dólar real? ¿En el medio de estas Es dos que es muy cifras? difícil, mira, es muy difícil establecer el valor del dólar cuando tenemos una escalada inflacionaria en los últimos años, pero sobre todo este año muy importante, cuando la economía tiene signos de recesión bastante marcados, lo que se denomina estanflación. La estanflación es una palabra que va a empezar a sonar mucho más de continuo, y hay que explicarle a la gente. Eso es un término que se acuñó durante muchos años, que marcaba que había inflación con estancamiento. ¿Por qué? Porque normalmente en las economías, cuando tiene un proceso normal de desarrollo normal, uno tiene, digamos, una economía recalentada. La economía recalentada es que empieza a moverse, y hay el riesgo de que haya inflación, pero siempre estamos hablando de una economía donde hay un alto consumo, donde justamente es este término, economía recalentada. ¿Cuál es la solución técnica a esta cuestión? La solución técnica es aumentar las tasas de interés. Con el aumento de tasas de interés, el dinero, en vez de ir al consumo, va al sistema financiero, y ahí se enfría. Cuando empieza a enfriarse la economía y bajan los índices de consumo, se hace el camino inverso. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en la Argentina? El problema en la Argentina es que ya no hay estancamiento con inflación, que es un serio riesgo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene estancamiento, o peor aún, recesión, para poder recalentar la economía, uno lo que necesita, ¿no es cierto?, es bajar, planchar las tasas de interés. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto acelera la inflación. Entonces la verdad es que el proceso, digamos, el proceso que debiera tener, la alternativa que tuviera que tener un gobierno para
recalentar la economía, no bajar las tasas de interés para no aumentar la inflación, es acceder al préstamo, al endeudamiento barato. Y el tema que tiene la Argentina hoy, que frente a este conflicto con los fondos buitres, hoy tiene vedado el acceso a los mercados internacionales, algo que en su momento se mostró como una gesta de que no dependemos de terceros. Hoy la verdad que la Argentina necesita de ese crédito externo. Y de hecho el gobierno, si bien no lo ha mencionado en palabras y lo va a negar, cuando accedió al acuerdo del Club de París, lo que quiso hacer la Argentina era, y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era poder acceder al crédito internacional para afrontar este contexto que hoy tiene la Argentina. Bueno, este tema de los fondos buitres se lo ha impedido. Está claro. Bueno, dejamos la economía de lado por un rato, si le parece, y nos metemos de lleno a nivel política. ¿Por qué le gustaría comenzar? ¿Ámbito local o ámbito nacional? Sí, me parece que el ámbito local es donde está más candente el tema. Bueno, dijimos el lunes, Emanuel, que probablemente íbamos a tener información. Mucha información ya existe. Sí, estuvimos hablando con Matías Italiano y con Fabio Pierdominici. Claro. Bueno, hay un nuevo bloque en el Consejo Deliberante, y esto termina de blanquear una situación política que se desnudaba hace mucho tiempo, donde hoy el Frente Renovador pasa a tener 7 concejales, los 3 que responden al intendente, son Italiano, Pera y Morini, se han pasado al Frente Renovador. En algunos casos, era bastante previsible, en algunos uno podía tener la certeza, pero algún concejal, alguno de estas personas mencionadas, hasta hace 6 meses era el férreo defensor del modelo nacional y popular de Cristina, y hoy estando con el Frente Renovador parece que queda licuado, pero indudablemente que ahí han primado las lealtades locales con Dámaso Larraburu y con Gustavo Bevilacqua para poder pegar este salto. Esto por un lado. Después, lo otro es que ayer el intendente Gustavo Bevilacqua ha sido expulsado de las filas del justicialismo por esta decisión. Queda la duda qué va a ocurrir con el resto de los dirigentes y funcionarios o concejales que han dado ya este salto al masismo, si va a haber expulsión masiva o, como suele ocurrir muchas veces comúnmente, se utiliza una sola figura como para mandar un mensaje, pero después la sangre no llega al río con los demás. Y en tercer lugar, me parece que, como era a mi juicio previsible, no hubo un rompimiento, o por lo menos desde el punto de vista semántico, muy fuerte de parte de Christian Brandstetter. Si bien fue crítico con la postura de Gustavo Bevilacqua, no fue lo duro que muchos esperaban. Bueno, ahora lo que resta saber es si este acuerdo electoral y acuerdo parlamentario que hubo entre la gente de Brandstetter y la gente de Dámaso Larraburu, y que responde a Gustavo Bevilacqua en el Consejo Deliberante, se va a mantener, o por el contrario, si las votaciones van a marcar una grieta. La verdad que hay un interrogante muy grande y hay opiniones encontradas en este sentido. Muchos suponen que sí va a haber un rompimiento y otros suponen que va a haber un tiempo más de acuerdo tácito entre la gente de Bevilacqua, Larraburu, con la gente de Brandstetter. Contador, hablamos el lunes con Soledad Espina, hablamos hoy con Italiano, Pierdominici y Mandará. Sí. Y todos coincidieron en que si bien la geografía en el Consejo se modificó, el tema de acuerdos y diálogo va a perdurar, al menos por un tiempo. Sí. Uno estima que se va a mantener esta especie de vínculo. Sí, a ver, en política no hay nada inocente y tampoco, debemos decir, no hay nada muy extraño. Está claro que cuando uno dice esto de que votamos por el bien de la ciudad y los proyectos que sean buenos, bajo estas cuestiones, uno no debe sorprenderse de que es así, y la verdad es que la mayoría de los proyectos, aquellos que no tienen connotación política de fondo, probablemente sigan votando, porque de hecho, cuando uno ve la cantidad de proyectos que se sancionan en el Consejo Deliberante, yo no sé si alcanza al 5% la cantidad de proyectos donde oficialismo y oposición vota diferente, pero la pregunta es en los proyectos que son claves, es decir,
hablemos de rendición de cuentas, hablemos de proyectos que hacen a la gestión de gobierno, como puede ser el pedido de un crédito. Es decir, puede haber muchos proyectos que ahí sí es donde se puede notar si hay divisores de aguas o no. La realidad es que hasta ahora no lo ha habido y la respuesta uno no debe encontrarla que es por coincidencias en materia programática, sino que tiene que ver con conveniencias políticas, y esto es lo que ha venido ocurriendo desde hecho, pensemos solamente en cómo asumieron las autoridades, el acuerdo que hubo para la asunción de autoridades en el Consejo. La pregunta es si esto se va a sostener o no. Muchos aventuran, y yo estoy en esta línea, que va a durar un tiempo más porque evidentemente hay cuestiones políticas entrelazadas que todavía mantienen relación entre los sectores, el sector que responde a Adamo Solarraburu y el sector que responde a Cristian Brechtstein. Habrá que ver cuando empiece ya a perfilarse más quiénes van a ser los candidatos a la presidencia, si esto se sostiene o no, porque la duda más grande es la posición de Daniel Scioli. Daniel Scioli, ¿es el candidato del kirchnerismo, sí o no? En el momento que se defina eso, ahí seguramente también vamos a tener definiciones de su gente aquí en Bahía Blanca, con quien, la relación con el kirchnerismo a nivel nacional es también un poco delicada, no es por lo menos fructífera o no es lo suficientemente aceitada como si la tiene, por ejemplo, Marcelo Feliu y su gente. Está claro. Contador, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. Nos reencontramos el viernes, si le parece. Muy bien, que la pasen bien ahí. Lo mismo, buen día. Escuchábamos al contador Andrés de Leo aquí presente en Primera Hora. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.